Bueno, buenos días con todos y muchísimas gracias a Lilian y a Daniel por esta invitación y por esta iniciativa de poder reunirnos todos a conversar y a intercambiar estas ideas sobre cómo podemos enfrentar la situación en la que estamos. Y yo tengo algunos pensamientos que quisiera compartir con ustedes, más que un tema muy profundo sobre mediación en sí. Creo que hoy lo que nosotros hemos hecho y lo que hemos venido haciendo durante muchísimos años tiene especial importancia en el mundo que se viene el día de mañana. Y es que si ustedes en sus casas, este momento, no están preocupados por alguien que esté enfermo o por ustedes mismos, por su propia salud, seguramente están con una preocupación sobre un conflicto que están teniendo o están a punto de tener o ya lo prevén en el horizonte. Y es que hay muchísima ansiedad en este momento sobre lo que va a pasar, mucho temor sobre el futuro. Tenemos cifras que nos asustan. Hay 1.6 millones de casos confirmados y casi 100.000 muertes a nivel mundial. El mundo se metió en las casas, está en total aislamiento. El FMI predice la caída económica más grande o más grande desde la Gran Depresión, y la OIT prevé alrededor de 25 millones de empleos perdidos. Entonces creo que este es un buen momento para todos nosotros para reflexionar y pensar y entender cómo realmente nos sentimos, no disfrazarlo con cómo estamos, no sé, viendo algo en la tele o viendo algo en redes sociales o en una conversación de la clásica de cómo te sientes y decir estás bien, sino realmente entender cómo nosotros estamos en este momento y cómo nos sentimos. Y seguramente hay muchos que están preocupados porque el empleador no les pagó el sueldo este mes o no saben cuántos meses más les va a pagar el sueldo o les despidió, porque el proveedor que tenías no te entregó los suministros y no puedes hacer tu producto para poder vender, sea inclusive un tema esencial. Puede ser que un cliente al que ya le diste un trabajo hace muchos años o hace unos meses no te ha pagado una factura y está ese valor pendiente y tú contabas con ese dinero y no sabes si va a venir. Puede ser que hay un arrendatario que no te pagó este mes o que te dijo que te va a devolver el inmueble en donde estaba viviendo o trabajando, o que no va, o tú que estás arrendando no vas a poder pagar, o este mes no llegaron los alimentos y no sabes si van a venir el próximo y el papá de tus hijos va a poder pagar esos alimentos. O simplemente tienes una promesa de compraventa que lo hiciste con mucha ilusión y no sabes si vas a poder cumplir el día de mañana. Y si antes los conflictos ya eran inevitables y nosotros ya sabemos eso desde la teoría de conflicto y sabemos que los conflictos son inevitables, ahora en la situación en la que estamos es mucho más fácil prever que casi todo lo que teníamos nosotros planificado hasta este momento se ha movido y que eso implica necesariamente que van a haber y que están existiendo muchísimos conflictos. Y ahora esta es la parte esperanzadora. Digamos que los conflictos, como todos nosotros sabemos, son una oportunidad para una reestructuración y para un cambio social. Nosotros estábamos viviendo en un mundo que seguía una corriente, que estaba en una inercia, que estábamos... hay un video ahí de unas ratas que andan corriendo por un sistema que ya está prearmado, donde no puedes realmente diseñar nada. Y en eso estábamos en una vorágine de darle con cómo se presume que tenía que ser el mundo y cómo teníamos que ir haciendo y ya las cosas estaban armadas y salir de eso era tremendamente complicado. Y si tenías ideas de cómo podía ser algo diferente era muy difícil porque ya el mundo estaba estructurado. Y ahora lo que tenemos con la crisis del SARS-CoV-2 es que el mundo acaba de mover el tablero de ajedrez y tenemos una posibilidad de construir y reconstruir un mundo diferente. Y entonces la pregunta que quiero hacerles yo a todos ustedes el día de hoy es cómo vamos nosotros a entender esos conflictos que están apareciendo a raíz de esta crisis. Y tenemos casi como antes teníamos dos opciones, ahora también tenemos dos opciones. Teníamos esa opción de, lo vemos como un incumplimiento de una obligación que es legalmente exigible, alguien incumplió la ley, tenemos derecho a reclamarlo ante un juez para que él disponga que esa persona tiene que cumplir la obligación que no nos ha cumplido o que nos obliga a nosotros a cumplir una obligación que no cumplimos. Y les pregunto ahí, ¿están atendiendo las cortes en sus países? Y si es que están atendiendo o cuando empiecen a atender, no van a estar igual de
agobiadas como están hoy día en los hospitales? ¿Será que es posible que un juez lo pueda resolver? ¿O podemos empezar a entender los conflictos como lo hemos estado diciendo desde el mundo de la teoría del conflicto y de la mediación desde hace muchos años, como esta percepción de una simultánea contraposición de intereses entre partes que al final del día son interdependientes? O sea, el saber que lo que tenemos ahorita es una imagen, una imaginación de que el otro probablemente tiene un interés que se contrapone con el mío. Y tal vez no se contrapone, tal vez solamente no nos hemos sentado a conversar con esa persona sobre cómo entiende él esos intereses y si los puede satisfacer de otra forma. Tenemos que hacer, yo creo, un esfuerzo real por entender de dónde está viniendo la otra parte. Que eso es algo que el mundo pre-COVID no lo estaba haciendo. El mundo estaba en una situación de total arrogancia, de que yo tengo derecho, de que yo tengo razón, de que no puedo entender al otro, de que las cosas tienen que ser como yo creo, de que los derechos son así y están armados de esta forma. Y ahora tenemos un llamado a entender qué situación está viviendo el otro, porque saben algo, el otro está viviendo la misma situación que estás viviendo tú. Y de pronto nos damos cuenta que todos estamos en el mismo barco y que todos estamos jugando en el mismo equipo. Y entonces tenemos que hacer este esfuerzo por reach out, por llegar al otro y entender desde dónde viene. Y desde ahí tratar de construir un camino que nos haga sentido a ambos. Y tratar de entender qué podemos hacer y cómo podemos salir de esto juntos. Yo creo que este es el momento en el que, que tenemos que replantear también el derecho en sí. No solamente el cómo vamos a afrontar los conflictos, sino qué normas nos van a regular. Tenemos que aceptar que ya las normas que teníamos escritas, que fueron escritas para un mundo antes del SARS-CoV, para una realidad diferente, en donde teníamos derechos que estaban haciéndose en función de situaciones distintas. Hoy tenemos que replantearnos y tratar de ver cómo queremos reconstruir el mundo y qué sociedad queremos construir y cómo queremos tener este espacio de colaboración, porque si no, decía Kissinger, que si no colaboramos el mundo se incendia. Entonces tenemos que empezar a crear nuevas normas que nos lleven a eso. ¿Y dónde estamos nosotros como mediadores en esta historia? Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que hacemos desde la mediación. Yo creo que tenemos que hacer dos cosas. La primera es entendernos a nosotros mismos, entender que los conflictos nos afectan a todos, aunque hayamos estudiado sobre los conflictos un montón, aunque hayamos leído sobre los conflictos. El conflicto es un fenómeno psicológico, social, que nos afecta exactamente igual. Yo les digo siempre a mis chicos, mis estudiantes, tener un conflicto es como estar enamorado. Tú puedes haber leído todos los tratados del mundo, pero finalmente haces cosas que no quisieras hacer porque esta fuerza te lleva a hacer esas cosas. El conflicto es igual, te hace hacer cosas que tú en tu sano juicio no lo harías. Entonces tenemos que entender que ese conflicto nos afecta igual a nosotros como mediadores y entender también qué tipo de reacción tenemos nosotros ante los conflictos, si estamos evitando, estamos cediendo, estamos compitiendo o estamos colaborando. Tenemos que saber cuál es nuestra reacción natural para poderlo manejar desde ahí. Yo, por ejemplo, soy claramente una persona que evita el conflicto y entiendo que tengo que empezar a tener conversaciones difíciles con personas a las que probablemente no vamos a poder cumplir obligaciones que teníamos previstas desde antes, para poder enfrentar esas conversaciones desde el conjunto y no desde el tú en contra del otro. Y es momento de enfrentar esos conflictos. Y una vez que nosotros nos entendemos como mediadores, creo que tenemos que ayudar con lo que siempre hemos hecho. Nosotros tenemos que promover el entendimiento entre las dos partes que están teniendo esta percepción de intereses contrapuestos. Sacar esas diferencias a la luz, porque a veces las personas no las quieren poner en la mesa, y ayudarles a que las expresen, las entiendan y las reconozcan,
hagan propias. Y desde esas diferencias tenemos que curvar este pasado negativo en el que, o el presente negativo tal vez en el que estamos, a un futuro positivo, a construir y diseñar un camino de solución que les haga sentido a las dos partes, ayudar a construir este puente este puente de oro para poder ayudarles a entender que satisfacer tus intereses está en mi mejor interés también. Y la forma en la que lo vamos a hacer probablemente va a ser desde una visión más facilitativa y más integrativa de la negociación, porque hoy lo vamos a hacer sin una alternativa legal. Este rato no vamos a tener esta segunda opción de te demando y vamos a tener probablemente una sentencia a favor o en contra. Entonces la forma de hacerlo es ayudar a que entendamos que satisfacer tu interés está en mi mejor interés también. El último mensaje con el que quisiera dejarles el día de hoy es que si es que la mediación antes era una alternativa, se entendía como la mejor alternativa o el método alternativo de solución de controversias, de ahora en adelante probablemente será la forma principal, la forma primordial. Si las cosas marginales o las cosas que antes eran marginales, como por ejemplo el comercio electrónico en nuestros países en América Latina o la utilización de reuniones virtuales, se convirtieron hoy día en la regla. O sea, se presume que estamos haciendo un avance tecnológico que íbamos a tener en 10 años, en 6 meses. Yo creo que la mediación está también en esa ola. Lo que antes era una alternativa, hoy se va a convertir en una regla general, en una regla principal. Y entonces todos nosotros como mediadores tenemos que estar preparados para poder atender a todas las personas que van a venir con sus problemas y ayudarles a encontrar estas soluciones que les haga sentido a ambas partes. Yo por eso les decía, y por eso es el título de esta conversación, de esta reflexión, es que nosotros somos la segunda línea de defensa para poder sacar al mundo adelante y después de esta crisis. Y es súper importante el trabajo que hagamos porque, como decía Kissinger, si es que no colaboramos, el mundo se incendia. Muchísimas gracias. Espero que todos estén bien desde sus casas.